Las Jornadas de Historia Militar de Extremadura tienen como finalidad principal fomentar y difundir a los ciudadanos de Badajoz el amor por la historia militar de Extremadura, contribuyendo así a valorar el pasado y presente de la historia de España en su conjunto. Para esta tarea es un honor para nosotros contar con el aliento y colaboración de figuras de relieve nacional con una amplia experiencia en la divulgación del conocimiento de nuestra historia. Nuestro conferenciante lo es, y le agradecemos mucho que nos acompañe en la inauguración de estas jornadas. Carlos Canales Torres, nacido en Madrid en 1963, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, es máster en Gestión Informática de Empresas, abogado y escritor. En su carrera profesional, entre otros muchos cargos, fue secretario general del Boletín Oficial del Estado entre 1993 y 1998 y profesor en el Máster de Informática y Derecho de la Universidad Complutense entre los años 1996 y 2006, en el módulo de Numismática, de la gestión automatizada de despachos de abogados. Además, es documentalista, ilustrador y dibujante. Aficionado a investigación del folclore y las tradiciones españolas, es autor, junto a Jesús Callejo, de Duendes, 1994, primera obra de la trilogía sobre los seres mágicos de España y seres y lugares en los que usted no cree, 1995. Como divulgador de la historia de España durante más de 30 años, ha sido director de las revistas de historia Ristre y Ristre Napoleónico y ha escrito decenas de ensayos y artículos para las revistas especializadas. Una gran parte de sus trabajos es fruto de su colaboración con Miguel del Rey, con quien obtuvo el 9º premio Algaba de Biografía, Autobiografía, Memorias e Investigaciones Históricas por su obra Naves Mancas. Fue miembro, durante más de una década, del programa de radio de Onda Cero La Rosa de los Vientos y en la actualidad forma parte del equipo de la Escóbula de la Brújula y sigue publicando regularmente obras de divulgación de aspectos poco conocidos de la historia militar de España, como el exitoso Banderas Lejanas o Gloria Imperial. Hoy viene a hablarnos de la compañía de caballos húsaros del extremeño Bernardo Ventura de Capua. Don Carlos, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, no sé, ¿se me oye bien? No voy a extender mucho por temas de tiempo en los agradecimientos, me sumo a los ya dados, pero especialmente, por supuesto, a la Asociación Cultural Alfonso IX de León, porque para mí es un verdadero honor estar aquí. Originariamente, cuando fui invitado, una vez que pude acceder a la información sobre la asociación y sus trabajos, pensé que lo más idóneo era hacer algo referente, obviamente, a la historia militar de Extremadura. Y entonces me acordé que yo no tengo nada sobre la historia militar de Extremadura. Pero sí tenía una invitación que me había hecho el coronel del regimiento acorazado Pavía 4 y donde me pidieron, la invitación es para este año, para el día 29 de abril, en el día de su aniversario, y me pidieron simplemente que si era posible que hablara de alguna cosa referente al Instituto de Usares. Y entonces se me ocurrió cambiar un poco el orden de las cosas y utilizar lo que yo iba a hablar para el regimiento Pavía aquí, porque pensé que los oyentes del regimiento Pavía, que al fin y al cabo van a ser soldados del propio regimiento, no tenían por qué soportar la locura que les iba a contar, y que quería hacerles algo más entretenido y ameno, y esto espero que no sea aburrido lo que voy a contar, pero que dado que este era un congreso de historia militar, donde se supone que quienes son audiencia, tanto en directo como por la vía web, son gente interesada en el tema histórico-militar de una manera mucho más específica, que esto era mucho más idóneo, porque ha sido además una sorpresa, iba a hablar en plural para nosotros, porque no es un trabajo solamente mío. A ver, en la presentación que han hecho de mí, han citado dos cuestiones que están relacionadas con lo que vamos a contar ahora. Yo tengo dos aplicaciones informáticas de los años 90 dedicadas al mundo de la gestión automatizada de despachos de abogados que incorporaban módulos de gestión documental de datos masivos. Hablo del mundo pre-internet, y esto es importante. Estos sistemas, que se enfocaban en una aplicación mía de archivos orientados a objetos, permitían, no como las bases documentales, las que llevan legislación o normativa, la búsqueda de datos para los abogados es fundamental. Este mundo, durante los años 80-90, se nucleó en torno a grandes motores que llevaban bases de datos gigantescas, las bases de datos de legislación,
por ejemplo, normativa o bases de datos de documentación basada, por ejemplo, en resoluciones, sentencias judiciales, autos, etc. Todo esto exigía elementos de búsqueda de miles y miles y miles de datos, con lo que precisaba de análisis documentales muy precisos para clasificación e entendimiento del contenido de lo que se buscaba. Sin embargo, esto empezó a cambiar con la llegada de Internet. Pero nosotros, y en aquel entonces hablo en plural porque teníamos la editorial que editaba 2 revistas y un montón de libros de historia militar como divulgación, nos dimos cuenta, yo ahí mezclaba lo que era mi conocimiento profesional de la documentación masiva de datos con lo que estábamos haciendo en las revistas y los libros que publicábamos. Y Miguel Lerreu y yo nos dimos cuenta que Internet podía ser una herramienta muy importante porque desde su nacimiento todos los días se incorporan miles y miles y miles de datos y documentos. Esos datos y documentos que se incorporan no están relacionados directamente con los frutos de la investigación de un tema concreto, pero entran en la red. Entran de manera masiva. El problema es que no entran organizados, entran simplemente porque alguien, por la razón que sea, los sube, los cuelga y los coloca. No están formados o estructurados en índices, ni en materias, ni en clasificaciones, simplemente se cargan. Esto cambió completamente la búsqueda de los datos que se tienen sobre la historia, porque al añadirse cada vez más y más y más datos a Internet, los que investigaban directamente en la red y no en los archivos, que era el sistema tradicional, tenían de repente acceso a millones de documentos que antes no estaban accesibles, porque no tenías una vida entera, te daría para poder encontrar siquiera una fracción minúscula de lo que ahora mismo está en teoría al alcance de todos. Y he dicho teoría aposta, porque en realidad no se pueden encontrar, porque son millones de datos que no están orientados a la búsqueda de lo que alguien quiere, sino simplemente están ahí. Todo esto cambió hace muy poco tiempo porque se ha añadido algo más. Ese algo más es la inteligencia artificial. Es decir, motores de búsqueda asociados a los buscadores primarios principales de, por ejemplo, la web, capaces de ser no solamente capaces de localizar documentos de manera masiva, sino que aprenden, en cierto modo, por árboles de valor y decisión, es un tema muy complejo, de sus propios errores y de su propio conocimiento. Con lo que se nos ocurrió la posibilidad de ver cómo nos podía ayudar a la investigación de los datos nuestros, todo lo que se encuentra en lo que podríamos llamar la web oscura, que es algo así como el 98% de lo que hay. En realidad, los sistemas de búsqueda y localización de Internet trabajan sobre lo que quieren buscar o sobre lo que la gente primordialmente busca, no sobre lo que hay, sino sobre lo que se quiere emplear. Es decir, es mucho más fácil encontrar la palabra Real Madrid que la palabra Regimiento Pavía, porque el primero es objeto de millones y millones de búsquedas todos los días y lo segundo no. Pero había un elemento que eso nosotros conocíamos muy bien, y en mi caso tengo cierta experiencia sobre ello, que era la utilización de valores que no tienen que ser estrictamente vinculados a lo que estás buscando, sino que se pueden asociar a cualquier otro tipo de elementos. Ahora lo van a ver. Esto parece raro hasta que empiezo a contarlo y verán que no. Conclusión. Decimos buscar un elemento simbólico, pequeñito, fácil y rápido de localizar. Así que, como yo en aquel entonces estaba pensando en qué le ofrecía al Regimiento Pavía y querían algo de húsares, pues empecé a pensar, ¿y por qué no buscamos algo, o busco algo sobre el origen de los húsares en España, que al fin y al cabo es un tema muy poco conocido y muy olvidado? Y alguien puede decir, bueno, es una cosa muy friki, muy chiquitita para especialistas. Bueno, es de lo que se trata. Se trata de probar. Así que nos pusimos a probar. Me puse a probar. ¿Cómo se hace esto? Lo primero de todo, vamos a buscarlo. Te coges un tocho enorme, que es el Ejército de los Borbones, son un montón de tomos. Está publicado actualmente por el Ministerio de Defensa. Antes creo que los primeros los editó el Archivo Histórico Militar. Bueno, ha ido cambiando, pero en cualquier caso es una publicación institucional. Es un libro así de gordo y nos fuimos al origen. ¿Dónde está el origen? Pues el origen está en las primeras plantillas de las reformas que hace Felipe V una vez llegado al trono, cuando el ejército español cambia su concepción que heredaba de los austrias y se convierte en realidad en el ejército actual. Los regimientos actuales, los que están hoy vivos, a los que representan los militares que están aquí, son regimientos que en realidad parten de las plantillas orgánicas del reinado de Felipe V. Todo lo demás son historiales asociados o vinculados que, bueno, cada país más o menos los coloca como, entre comillas, quiere. Pero en realidad lo que no hay ninguna discusión es a partir
del momento en que quedan organizados la estructura del ejército español de tierra en regimientos, cuando se eliminan los viejos tercios, los trozos de caballería y pasa a tener una estructura de base regimental. A partir de ahí, cogimos cuál era el estado de fuerza presente en España, en el bando que ganó la guerra civil, el bando borbónico, en 1715, al acabar. Y nos fuimos, como he dicho, a un libro esencial, el libro del Ejército de los Borbones, donde tienes, por lo menos, los datos principales. Este libro, que es muy conocido y muy famoso, supongo que será conocido por muchos de ustedes, indicaba solamente 2 veces la palabra húsares. 2 compañías que había formadas en 1715 al acabar la guerra. Una destinada en el ejército de Extremadura-Castilla, la compañía del capitán Bernardo Ventura de Capua, y otra más destinada en el ejército de Aragón, la compañía del capitán Jan de Crec. Bueno, ahí aparecía como Juan Grec. Ya tenemos 2. Así que ya teníamos de dónde partir. Una vez que decidimos de dónde partir, elegí las 2 compañías que aparecían en el estado de 1715 y empezamos. Todavía sigo con libros, no he tocado aún nada. Y ahora voy a hacer un pequeño salto. Porque la primera cuestión, que eso forma parte de la investigación documental clásica, no tiene ningún misterio, es que en realidad los húsares, que fueron un instituto clásico de la caballería ligera, no solo en España, sino en la mayor parte de los países occidentales y del este de Europa, durante 200, 300 años, no eran algo tan reciente en España. En primer lugar, porque hay una confusión con el término. Fíjense que viene la palabra caballos húsaros. Bueno, hasta las normalizaciones lingüísticas de finales del 18, las palabras cambian bastante, con lo cual esto tendrá cierta influencia en lo que voy a contar luego sobre la raíz de la búsqueda que yo hice. Pero en principio, y partiendo de esto, cuando digo que es un término equívoco, es que es un término de uso muy variado. No es lo mismo la usuaria polaca, caballería pesada del siglo XVII, los famosísimos húsares alados, los del sitio de Viena de 1683, que el concepto húsar que tenían los húngaros o croatas, que eran un Reino Unido desde el siglo XI, donde era una estructura de caballería ligera que se asociaba a los propietarios de tierras, con lo que era la husaria entendida en el modo de Moldavia o de Transilvania, muy parecida al del concepto de los estradiotes balcánicos. Todo este rollo que estoy contando es porque en realidad el término obedece a muchas palabras similares que corresponden a lo mismo, caballería ligera, que va a ser lo que luego va a ser los húsares en todos los ejércitos europeos hasta el siglo XX. Partiendo de esto, el origen, y voy a hacer una pequeña introducción a lo que fue, a lo que hay antes de donde empieza mi investigación, es cómo se desarrolla la moderna caballería ligera, qué diferencia hay entre estradiotes y húsares o jinetes ligeros. Cuando comienza la campaña de Nápoles por los reyes católicos frente a Francia, a principios del siglo XVI, bueno, finales del siglo XV, y se envía a Italia al ejército del Gran Capitán, los españoles contaban, hablo españoles en términos genéricos, no voy a empezar a decir ahora los ejércitos de Aragón y Castilla, porque sería perder el tiempo. Los ejércitos españoles del Gran Capitán sí contaban con una caballería ligera claramente separada de los hombres de armas, es decir, de la caballería pesada. Esa caballería ligera son los que aportan al idioma español la palabra jinete, porque era el tipo de monta que hacían, monta a la jineta, monta con estribo corto, con los pies flexionados en caballos ligeros que se movían con gran velocidad para intentar utilizar en el choque jabalinas ligeras y solo como último recurso la espada. Este tipo de caballería ligera, heredada de las luchas de frontera con los musulmanes del Reino de Granada en los siglos XIV y XV, se había desarrollado en los reinos cristianos, especialmente en Castilla, de una manera ligeramente diferente a otras caballerías ligeras europeas. Pero allí España tiene contacto con un tipo de caballería que forma parte tanto de los ejércitos aliados, de las grandes condotas de las familias aliadas de los castellanos, como los Orsini, como de los ejércitos enemigos, es decir, de las compañías de jinetes ligeros unidas a nuestros enemigos franceses. Estos jinetes, contratados en Italia, eran llamados con manera genérica estradiotes. Los estradiotes eran la caballería ligera propia de todo lo que es el sudeste de los Balcanes, de Morea, Albania, Bosnia, y eran jinetes equipados de manera muy ligera, con espadas o estoques largos, con pequeños escudos y en ocasiones también con lanzas. Rara vez usaban arcos ya en el siglo XVI. Este tipo de jinetes se demostraron realmente bastante eficaces en los combates contra los españoles y a los españoles les sorprendieron porque les parecían que estaban, si no a la altura de los jinetes nuestros, de los jinetes de monta ligera al estilo español, morisco, sino que eran bastante
competentes como escarumezadores, como exploradores y como jinetes para utilización en descubierta. La consecuencia es que Francisco de Valdés, un capitán español, decide traerse una compañía de estradiotes reclutados en Morea, o sea, en lo que es el norte de Grecia, que habían combatido en Italia, y los trae a España. Pero en España los trae acompañando al rey Fernando II de Nápoles, pero cuando los trae y aquí los adaptan de alguna manera al modo de combatir de Europa Occidental. Es decir, se les arma de una manera un poco más pesada, si se les da lo que aquí se llama martillos de armas, brazales, guanteletes, es decir, se les da un equipo ligeramente más pesado. Se les da coselete, ristre, celada y se les va armando de una manera muy diferente al elemento balcánico, que es lo que están viendo en la imagen. Lanzas muy ligeras, con escudos muy ligeros, un armamento prácticamente inexistente en lo que es protección personal de tipo coraza, poco más allá que una cota de malla, y basándose en alta movilidad y rapidez. Los caballos ligeros españoles a la estradiota se les incorpora media silla y freno jineta para, en cierto modo, equilibrarlo con el sistema de combate típico nuestro, pero en el fondo son lo mismo. Tanto ya fueran originarios de Albania, de Bosnia, del norte de Grecia, de Macedonia o de Valaquia, este sistema de caballería ligera tiene acogimiento en España a partir de 1507 y durante todo el siglo XVI, de una manera u otra, siempre presentes estradiotes en los ejércitos de campaña españoles. A partir de la llegada de Carlos I a la corona, y sobre todo cuando se convierte en emperador, cuando se produce la campaña contra los protestantes en Alemania, la que tiene finalmente lugar en la batalla de Milberg, deciden la incorporación masiva de jinetes de tipo húngaro a los ejércitos imperiales. Estos jinetes eran llamados de manera habitual en Hungría, bien con el nombre griego, estradiote, el mismo que se utilizaba en Italia, o con una palabra que aún hoy sigue siendo objeto de discusión, que es la palabra húsar. Húsaro, que en plural abanderados del gran camino, o hay quien dice, parece poco probable desde el punto de vista etimológico, que derivaba de la palabra hus 20 y arreinta, de manera que cada propietario de tierra tenía que generar un húsar ligero, o sea, un caballo ligero, por cada 20 hombres de su propiedad. Esto actualmente está muy en discusión, los propios húngaros dicen que es muy probable que no fuera así y que en realidad correspondiera a la palabra de búsqueda de rastreadores de caminos, que en algunos casos hay quien dice que incluso podría tener relación con algunas palabras que puedan significar bandido. En cualquier caso, tanto Croacia como Hungría, que eran reinos unidos, como diceis, desde 1102, a partir de la muerte del rey de Hungría, cuñado del emperador Carlos en la batalla de Mohacs, los húsares empiezan a servir de manera habitual en los ejércitos imperiales como mercenarios o como tropa regular. Claro, esto lo vincula a los ejércitos imperiales que tienen contacto a partir de la campaña de Hungría y Alemania del Elba de 1547 con los ejércitos españoles, pero por primera vez se contratan pequeñas unidades para las tropas que dependen directamente de salario español, no necesariamente de salario imperial. Con lo cual, de una forma u otra, los húsares empiezan a aparecer la palabra en el vocabulario español y en los ejércitos españoles, muy mezclados con la palabra genérica caballos ligeros o con la palabra que se venía usando desde las guerras de Italia, que seguía siendo estradiote. Y en el caso español hay una tendencia muy natural a la contratación de húsares croatas, católicos como nosotros, y muy dispuestos, por su vecindad con estados italianos, a servir en ejércitos italianos, con lo cual tenían un notable conocimiento del mundo hispano, básicamente porque muchos de ellos habían servido como mercenarios en los reinos de Nápoles y Sicilia o bien en el Ducado de Milán. A partir de ahí, esta caballería ligera empieza a formar parte de manera habitual de nuestros ejércitos y en el siglo XVII los húsares, ya con ese nombre, croatos, empiezan a formar, bueno, por cierto, esto es una palabra croata, era el adorno del cuello que llevaban, de manera que nosotros heredamos la palabra croata de su idioma, porque con esa forma que tiene hoy alargada, fue tomada de los pañuelos y la forma de adornos de cuello que los jinetes mercenarios croatas usaban en los ejércitos católicos, que a partir de la Guerra de los 30 años empiezan a operar de manera masiva. Esta caballería ligera, que se consideraba especialmente útil porque eran buenos para las labores que luego serían típicas de lo que cualquiera entendería que es la caballería ligera clásica española, sirvieron realmente muy bien y se les utilizaba fundamentalmente para lo que pone ahí. Esto es una frase que en concreto da Jerónimo de Mascareñas, lo de son muy a propósito,
para la caballería croata suelta al acometer y porque nunca se retiran en orden, raras veces son ofendidos en grueso, salvo si se dan en emboscada. Si ustedes están o conocen lo que son las funciones de los húsares, se estarán dando cuenta ya de que son lo que luego va a ser parte de las funciones esenciales de este instituto. Ahora bien, los croatas que servían en los ejércitos católicos en el siglo XVII eran literalmente brutales. Es decir, eran mercenarios a los que se daba a veces rienda suelta a su agresividad, se los dejaba libres, y dado que los ejércitos españoles en general que operaban en Centro Europa estaban muy mal dotados de caballería, normalmente la caballería pesada la cubrían las bandas de ordenanza de Borgoña y o sea, eran normalmente gente valones o borgoñones que servían en los ejércitos del rey de España, pero al fin y al cabo eran estados de la monarquía española, pero rara vez los españoles que por temas de logística o dificultad de reclutamiento fueron cada vez más escasos en los ejércitos imperiales nuestros en el norte de Europa en caballería pesada. El segundo elemento que se incorpora, y esto está al margen de la usaria polaca, que como he dicho utilizaba caballería pesada, son lisowiczi, es decir, lo que llamaban compañía de aliados o, y esto es importante, hombres perdidos, que es la traducción directa, stanseni. Son contratados, y esto es muy poco conocido, o por lo menos yo veo muy pocas menciones en España a ellos, a pesar de que fueron fundamentales durante las campañas del siglo XVII de la Guerra de los 30 años. De hecho, en 1636 había casi 4.000 sirviendo entre los ejércitos españoles que operaban en la Guerra de Holanda y en el Palatinado, y de hecho llegó a haber un proyecto del conde-duque de Olivares de hacer una recluta masiva de jinetes polacos que nunca se llevó a efecto. Los Dziekowiczki, que habían alcanzado una fama terrible dentro de los enemigos protestantes de las bandas católicas, tanto de los que combatían con el duque Wallenstein y el ejército imperial alemán, como los que combatían desde el lado español, formaron durante años una de las espinas dorsales de la caballería ligera en las labores de exploración, de descubierta y de avance. Estas misiones, que servían también para búsqueda de forraje, para localización de puntos débiles del enemigo, para atacar en emboscada a carruajes o formaciones enemigas, lo que luego va a ser una función clásica de los húsares, se va especializando entre contratados, normalmente siempre extranjeros, tanto polacos y lituanos como húngaros o croatas, que van sirviendo en los ejércitos católicos y españoles durante todo el siglo XVII. Durante la Guerra de los 30 años, los regimientos croatas empiezan a ser no solamente habituales, sino que tienen un cambio esencial, y es que empiezan a ser fundamentales, porque son muchos. Y dado que no eran del todo caros, esto también es importante, y se les dejaba que parte de lo que sería, vamos a poner entre comillas, retribución, se basara directamente en el saqueo, eran especialmente útiles porque, bueno, en el caso, por ejemplo, he cogido el ejemplo del regimiento de la compañía de Lucas Cairo, una compañía ligera de caballos croatos, claramente húsares, hasta en la indumentaria ya lo parecen, que en 1625 combaten durante la Guerra de la Valtelina con el ejército español como mercenarios. Durante la gran ofensiva de Corbier, la ofensiva que lleva a cabo el archiduque Fernando contra París, que se queda solamente 20 kilómetros de París, llega a superar el río Somme, los croatas de Lucas Cairo se distinguen como unidades de avanzada de una manera increíblemente brillante. Las menciones que existen sobre su actitud y sobre su actividad es tremenda. Lo leo, por ejemplo, en 1629, en el cruce de Lisel, 300 croatas formaron parte de la vanguardia de caballería e infantería. Cairo decidió buscar una zona de vadeo, los croatas encabezaron con audacia la operación, abandonaron sus armas de fuego en la orilla y destruyendo con sus armas blancas al enemigo. En 1635, en la famosa campaña de Corbier, 2.000 croatas sacaron completo la región de Picardía, y leo, entre comillas, la definición de lo que hicieron. Hicieron grandes entradas en Francia, quemando los burgos de la Capela, muchos casares, corriendo hasta Bolonia, cerca de Amiens, robando innumerable ganado, mayor y menor, haciendo prisioneros y trayéndolo todo a nuestras fronteras. En Honencourt, en 1642, un año antes de Rocroi, hay un regimiento de croatas usado como exploración y batida, o sea, como vanguardia del ejército español, y en Rocroi hay un regimiento completo. Todavía en la Guerra de Devolución, en los años 60, había 2 regimientos croatas, y aunque hay quien dice que formaron parte del nacimiento del regimiento de Pavía, es falso. Bueno, eso no voy a entrar en el detalle, porque curiosamente lo hemos ido averiguando al mismo tiempo que la investigación que van a ver ahora. Especialistas dicen en combate en zigzag, disparan sucesivamente sus pistolas y carabina para retirarse velozmente y recargar sus armas. En 1684 seguían presentes 5 compañías croatas en la Guerra de Luxemburgo.
y se mantienen más o menos esporádicamente en pequeñas unidades hasta el comienzo del final de la Guerra de la Liga de Habsburgo en 1697, solo 3 años antes de la muerte del último de los reyes austrias. Dicho claramente, cuando llega al trono Felipe V, la palabra húsar no era desconocido, la ropa y la indumentaria tampoco, porque eso que lleva puesto, que no sé si lo ven bien, se llamaba en España bohemio. Era una sobreveste que se llevaba colocada sobre el hombro, o que se podía utilizar como ropa de abrigo, que en España había llegado en las unidades de la Guardia Real. En concreto la utilizaba la Guardia de la Lancilla, algunas unidades especiales, que tenía mucha vinculación por su reclutamiento con gente del centro de Europa, borgoñones, gente del Franco Condado, valones o flamencos, de manera que ni siquiera la ropa, había un intercambio de indumentaria y moda de Occidente con Oriente y de Oriente con Occidente en toda Europa, de manera que ni siquiera el aspecto nos resultaba a los españoles extraño. Cuando se realiza la gran reforma de 1700, entre 1700 y 1705-6, básicamente la idea de Felipe V es establecer lo que se llaman compañías de caballería de línea. Es decir, se busca un sistema de caballería unificada, se eliminan las viejas compañías de caballos corazas, se elimina cualquier residuo, que bueno, las lanzas se habían desaparecido más de medio siglo antes, y lo que se intenta es que toda la caballería esté equipada de la misma forma. Es decir, espadas largas, pistolas y carabinas. Pero queda la mención a 2 unidades que son marginales a lo largo de todo el siglo XVIII. Los coraceros, porque exigían gente robusta y pesada sobre caballos grandes y pesados, que en España ambas cosas escaseaban, y los húsares, que aparecen mencionados, pero que estaban relacionados con las compañías croatas de caballería ligera o húngaras, de manera más o menos fragmentaria y escasa, y que nunca formaron parte en los primeros años del siglo XVIII de los reales ejércitos españoles. Finalmente ustedes dirían, ¿y los dragones? Los dragones, tropas especializadas en combatir a caballo o a pie, en 1700 no formaban todavía parte de la caballería. Luego fueron un instituto de caballería, pero en aquel entonces era una especie de híbrido intermedio entre caballería e infantería, de manera que no se les consideraba como tales y de hecho no llevaban botas, llevaban polainas, con lo cual la caballería de línea los consideraba siempre algo como un poco menor. El nombre caballería de línea derivaba, como bien saben, de que los jinetes cargaban para no romper la formación y poder lanzar un muro contra sus enemigos en líneas paralelas que intentaban, olvídense del cine, avanzaban al trote a paso muy lento para luego solamente en los últimos 100-200 metros hacer lo que sería una carga tradicional, porque si no la formación se rompía y si no conseguir romper una línea de infantería era muy difícil. Cuanto más pesado era el jinete y la caballería, si llevaban armaduras o corazas, todavía peor. Pero en el caso español, la combinación del sistema de uso de combinación de armas portátiles, pistolas y carabinas, con los sables, dio realmente un gran resultado. En las campañas italianas, hasta 1748, para mí, y creo que para todo el mundo, es la época más gloriosa de la historia de la caballería española. Eso significaba que, como he dicho, los húsares eran algo menor, algo que prácticamente no existía. Como para lo que íbamos a probar era excelente buscar algo menor, y yo estaba buscando algo sobre húsares, pues decidí centrarme en las 2 compañías que aparecían en el libro del ejército de los Borbones. Y entonces encontramos el primer problema. Eso que ven ahí está basado en el libro Historia Orgánica de las Armas de Infantería y Caballerías Españolas, uno de los libros cumbre de la historia española militar, de Serafín María de Soto, conde de Clonar. En su álbum de la caballería española, que escribió en 1861, él menciona a las 2 compañías que he citado, a la de Capua y a la de Clerc, y él dice que llegaron de Flandes repatriadas durante la evacuación general de 1710. Bueno, esto es mentira, pero bueno, lo dejamos ahí. También señala la existencia de un regimiento al que llama Húsares de la Muerte, que tampoco existió. Pero hace una cosa, y es que, como todo el libro está maravillosamente ilustrado por Villegas, incorporan una ilustración, que es esta que han visto, destinada a tener un increíble éxito de difusión. En la ilustración aparece un húsar vestido con su traje a la húngara, con el dolman, que es lo que llevaban encima de la chupa, luego encima lleva colocado una pelliza que dice Clonar que era de piel de lobo. Y luego lleva uno de los clásicos gorros de húsar en el siglo XVIII que se llamaba mirlitón. Nada de esto existió. Se lo inventó completamente.
Pero es que los miritones no se usaban en la época que dice el conde Clonar, él habla de 1705, tampoco se usaban las pellizas en esa forma, no, se usaban los dólmanes, como ahí aparecen dibujados, y la ropa se la ha inventado. De hecho, el húsar que describe es de 100 años posterior. Dice, bueno, ¿y por qué tuvo tanto éxito? Pues tuvo tanto éxito porque, como no había otra cosa escrita y nadie podía comprobar los documentos, realmente esto tuvo una trascendencia en el sentido de que todo el mundo que hacía una investigación se basaba en clonar. Y una vez que se basaba en clonar, lo copiaba. Y los que copiaban a clonar eran a su vez copiados. Hay cientos de libros que repiten esto una y otra vez. Todo es falso. Las dos compañías que he citado, sabemos, eso es cierto, que en 1714, al acabar, estaban una destinada, como he dicho, en el ejército de Castilla y Extremadura y la otra en el de Aragón. Eso es verdad. Seguimos. El dibujo de clonar Villegas tuvo tanto éxito que aparece en la serie filatélica del ejército español de los años 60 del siglo pasado, y en esa serie aparece dibujadito el sello que ven ahí y un montón de dibujos que se basaron en él, como por ejemplo los de José María Bueno, que es el segundo que ven, o los que ven al fondo, que son interpretaciones del dibujo de Villegas, o el del medio, que es una serie de postales que se hicieron en el año 69, en una serie, es la número 18, donde ya no solamente se inventan el uniforme y todo, sino que encima aparece un húsar de principios del siglo XX en traje de gala. Se supone que es de 1705. Todo es falso. De arriba abajo, es mentira. Pero tampoco tiene mayor importancia. Se sabe que es mentira desde siempre, ¿eh? Esto no es una novedad que he descubierto yo. Esto no tiene ningún mérito. Lo se ve a todo el mundo, pero son dibujos muy bonitos, a mí me gusta mucho, y a mucha gente. Y entonces han tenido cierto éxito y han sido representados porque son muy bonitos. Vale, hasta ahí no pasa nada. La cuestión es, ¿cómo se organiza la búsqueda? Bueno, aquí hay 4 elementos para buscar. El primero es el libro que acabo de citar, El ejército de los Borbones. Pero, a partir de ahí, hay obras especialmente muy interesantes. Entre otras, quiero destacar una persona. Esta persona, que fue citada por un historiador, Fernando Mogaburo, aquí, el año pasado, es José Luis Sánchez Martín. Un historiador no de carrera, sino historiador de afición, que se dedicó a hacer un trabajo alucinante sobre las plantillas regimentales, bueno, primero sobre los tercios y después sobre los regimientos de principios del siglo XVIII. Él, dentro de su trabajo formidable e increíble, que desarrolló primero una revista, Searching and Dragone, y luego por su cuenta, y que actualmente ha sido heredado y he descubierto y por quién en la Caballipedia, va mejorando y cuestionando lo que estaba escrito en el libro El ejército de los Borbones hasta mejorarlo y darle la forma definitiva que yo creo que es la correcta. Y sobre esto hay quien ha estado y sigue trabajando. Sin embargo, en el caso de las dos compañías que he citado, él las cita simplemente como compañías sueltas, no cita su nombre, pero en la Caballipedia dice que retornaron de Italia y de hecho aparecen como formadas por italianos. Lo siento, pero es falso. No eran italianos y nunca vinieron a Italia porque nunca estuvieron allí. Sin embargo, no parece una cosa absurda, porque Capua es una ciudad de Italia. Bernardo Ventura Capua parece italiano. Y Grec puede ser griego, puede ser un nombre que indique los Balcanes. Con lo cual, bueno, alguien puede pensar, bueno, eran compañías de húsares reclutadas entre gente de los Balcanes en Italia y traídas en España tras la evacuación del Reino de Nápoles o del Ducado de Milán. Está bien pensado, pero es falso también. Sin embargo, José Sánchez Martín hizo 2 descubrimientos que yo fui anotando. Primero, él descubre una autorización que recibe un tal Josep Carrete para levantar una compañía de 50 caballeros húsaros el 14 de julio del año 1705. Es un documento del Archivo Histórico Nacional. Buen hallazgo. La cuestión es que ya tenemos dónde buscar. ¿Dónde estaba esa compañía? Pues la seguimos la pista. Hay otro documento del Archivo Histórico Nacional que dice que en 1706 estaba escrita al ejército de Castilla. La seguimos. En 1709 estaba en Extremadura a las órdenes del Marqués de Bay. Ahora vamos a hablar del Marqués de Bay. Y en 1714, al acabar la guerra, estaba acantonada en Extremadura a las órdenes de Bernardo Ventura de Capua. Luego coincide el nombre. Uy, esto es interesante. Ahora ya tenemos los elementos para poder buscar. Empezamos. Como se trata de buscar en web profunda, en web oscura, en web que no está razonablemente localizable por buscadores, porque no lo ha buscado nunca y estamos buscando a gente en una época en la que no había registros como ahora, tirar de un noble es muy bueno,
porque los nobles sí tenemos datos sobre ellos. Alejandro Matré de Bey era un noble del Franco Condado. Esto es importante porque su familia estaba acostumbrada a servir al rey de España, cosa que era habitual porque los nobles del Franco Condado servían por tradición a los reyes de España hasta su caída en manos francesas en la década de los años 70, 60, finales del siglo XVII. Pero, al igual que ocurrió después con los nobles valones, siguieron durante un tiempo sirviendo a los reyes de España y lo hacían de manera general. Él es nombrado, cuando viene a España, es nombrado marqués de Bey por Felipe V y es nombrado capitán general de las provincias de Extremadura y Castilla en noviembre de 1705, justo cuando se incorpora la Compañía de Húsares a su ejército. Después de la batalla de gran éxito en Gudiña, él, después de la campaña, él recibe el Toisón de Oro, un montón de dignidades y de honores, pero después de la derrota en Zaragoza, él pierde el mando, aunque luego vuelve a Extremadura, que defiende hasta el final de la guerra y donde muere y está enterrado. Al tener la pista del marqués de Bey es donde tomamos la decisión de entonces proceder al rastreo de todo esto, que consiste, dado que sospechamos que todo lo anterior es mentira, o lo sabemos, pero tenemos algo de lo que buscar, podemos hacer algo. Lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros tenemos una compañía, la de caballos húsaros, que está al mando en 1715 de Bernardo Ventura de Capua. La cuestión es, ¿cuándo toma el mando y qué sabemos de él? ¿Y qué sabemos de ellos? Porque aparentemente por el nombre es italiano, con lo cual en principio podríamos sospechar que Clonar y los que le han seguido tienen razón y que vino de la evacuación italiana, o que Clonar tiene razón y vino de la evacuación de Flandes. Me da igual, puede ser dos pistas interesantes, buscar la pista flamenca o buscar la pista italiana. Pero tenemos algo más. Tenemos al marqués de Bey, tenemos una región, Extremadura, tenemos fechas de 1700 a 1715, tenemos un rango en un capitán, de caballos húsaros o húsares, con H o sin H. Tenemos que buscar cargos civiles o militares, pleitos, demandas o juicios o expedientes administrativos. Dicen, ¿por qué? Porque estamos en España. España es el país de los funcionarios por esencia. Aquí se anota todo, desde el siglo XVI, todo. No hay nada que no esté apuntado en algún lado. O sea, teníamos el convencimiento absoluto de que si eso existía, alguien lo había notado, porque es un país de funcionarios eficaces. Pero la cuestión es, ¿dónde? Porque como no había internet, ni registros, ¿dónde lo apuntaban? Entonces, ¿cómo puedes buscar algo que no existe? Y sobre todo, ¿cómo puedes buscar en internet algo que no está en internet? Pues para eso está la inteligencia artificial. Con lo cual, lo que hicimos es, con un robot autómata de Mac OS en Monterrey, es un sistema capaz de automatizar búsquedas masivas programables, programamos la inteligencia artificial o conectamos con la inteligencia artificial de 14 buscadores. Son motores de inteligencia artificial que rastrean millones de datos y que cada vez que localizan uno, generan árboles para seguir localizando en barrido todo lo que se relaciona con cada uno de los elementos que van encontrando. Lo primero que encontraron fue esto. Les presento la villa de Brozas. Está aquí en Extremadura, ahí al lado. Bueno, he puesto un dibujo porque es muy bonito el dibujo, porque antes hemos tenido una conversación sobre lo bonitos que son los skylines de algunos pueblos españoles y lo chulo que quedan. Bueno, ¿y por qué Brozas? ¿Qué tiene que ver Brozas con esta historia? Pues tiene que ver que hay dos cosas en la vida que son imposibles de evadir por el ser humano: la muerte y los impuestos. Así que, claro, yo no soy historiador, pero soy abogado. Entonces, los robots empezaron a rastrear, entre otras cosas, he dicho que buscan expedientes, honores, cargos, menciones, méritos, nombramientos. ¿Y por qué no pagos de impuestos? Nadie se escapa de los impuestos en ningún periodo de la historia del mundo. Así que lo que primero que encontramos fue un detalle. Juan Jiménez del Pilar, relato de lo acontecido en la villa de Brozas y sus vecinas, Villar del Rey y Alcántara, entre 1706 y 11, para su elevación al rey Felipe V con motivo de quedar exenta la villa del pago de tributos reales. Ahí está muy bien. Resulta que la villa fue ocupada por portugueses y ingleses entre 1706 y 7 en la contraofensiva que responde a la invasión española, a la invasión borbónica de 1704. La consecuencia es que arrasaron todos los terrenos y territorios de las tres villas y los responsables, una vez que fueron reconquistadas por el marqués de Bey, elevan al rey una petición
para poder, bueno, por lo menos quedar exentos de los impuestos hasta que el territorio se recupera. Pero la administración española era muy puntillosa. Con lo cual, hay una orden, que luego veremos, por la cual se nombra a Juan Jiménez del Pinar, el nombre que viene arriba, como síndico, bueno, luego veremos la norma exacta, para que realice un informe de si lo acontecido es tal y como dicen los vecinos de las villas o los responsables de las villas, y de verdad merece la pena que ese terreno o esos territorios queden exentos de impuestos. Y este señor toma declaración a testigos de la zona. Dice: el licenciado don Juan Sánchez Molino, presbítero y comisario de la Santa Cruzada, a la guerra de sucesión, el bando borbónico la llamó Santa Cruzada. Es un nombre que se repite mucho en las recibres españolas, una y otra vez por uno de los bandos, siempre, no falla. Quien estuvo en poder del enemigo en calidad de rehén hasta que el pago de unas cantidades exigidas para su rescate. Y cita a don Bernardo Ventura de Capua, capitán de caballos de húsares, Francisco Sánchez Forro, cabo de escuadra de la compañía de Díaz, luego hablaremos de esto, natural de Zarza, y Juan Simón, cabo de escuadra de la compañía de húsares. Ya tenemos dos nombres. Dos nombres de lo que estamos buscando vinculados, un expediente jurídico de exención de impuestos y una villa, Brozas. No les quiero ni contar lo que hicieron los robots en inteligencia artificial con esto. Un rastreo masivo de millones de datos en horas. Porque una vez que tienes algo de lo de tirar, ya tienes un elemento físico. El elemento físico es un documento que puedes leer y por lo tanto ya tienes los nombres y algo de lo que tirar. Entonces la cuestión es, ¿qué más cita Juan Jiménez del Pinar que nos puede interesar? Y cómo rastrear el hecho de que hay dos nombres que aparecen citados como húsares, pero atención, el segundo es un nombre plenamente español. Esto es una rareza. Me explico. Los húsares empiezan a servir de manera masiva en los ejércitos de Europa Occidental en la guerra de la Liga de Augsburgo, en la guerra de los 9 años, es decir, en la última gran guerra del siglo XVII. Lo hacen en todos los ejércitos europeos, Provincias Unidas, España, Francia, Prusia, de manera masiva, porque los húngaros y croatas empiezan a alquilarse ya como compañías de húsares, con el mismo armamento, el mismo equipo y uniformes similares, y se alquilan a uno u otro bando. Pero en algunos países, como en Francia, hasta muy entrado el siglo XVIII, no se permitía que los regimientos de húsares estuvieran formados por franceses. Tenían que ser croatas, alemanes o húngaros. No se dejaba. Y en otros países ocurría lo mismo. Estos son españoles. Aquí no son italianos, como dice Caballipedia. Están equivocados Clonar y todos los que le han seguido. Todo el mundo. Estas personas son españolas. Pero al tener los nombres, al tener la villa Brozas, al tener las que la circundan, Vilar del Rey y Alcántara, la inteligencia artificial y nuestros robots empezaron a rastrear cada uno de estos pueblos en ese tiempo. Expedientes administrativos, declaraciones juradas, expedientes de impuestos, notas, cualquier cosa que hubiera. Seguimos. Antonio del Solar y Taboada, Hijos ilustres de la vida Alcántara, editado por Raniero Extremeña en Badajoz en 1926. Ahí lo tienen. Bernardo Ventura de Capua, hijo de Ventura de Capua y Escopa, nacido en 1640, llegado a España con un tercio de infantería napolitana cuando tenía 20 años para combatir en la guerra de Portugal. Afincado en Alcántara, se casó en 1769 con doña María Rodrigo Esteve de Sande. Bernardo, nuestro capitán, nacido en 1675, casado con Juana Gutiérrez de Grados, procedente de una distinguida familia, y juntos hicieron una importante agregación al mayorazgo Diego Holgado Gutiérrez. Cada nombre que el sistema encuentra nos permite ampliar la búsqueda, rastrea millones de datos con su nombre, con sus datos, con el territorio circundante y con los años en los que lo has encontrado, con una proyección de 25 años hacia el futuro. Con lo cual, cada dato que encontraban nos permitía multiplicar más. Ya sabemos que no era italiano, ya sabemos que era español, ya sabemos que nació en Alcántara, sabemos por qué nació en Alcántara, sabemos quién era y en qué año. Ahora sabemos que tenía 32 años cuando le nombran capitán. Dice, ¿cómo saben que le nombran capitán? Porque es el rango que tiene en la declaración jurada que hace para la exención de impuestos a Juan Jiménez del Pinar. Luego, si era capitán, mandaba una compañía, mandaba ya la compañía original que estaba asignada al ejército del Marqués de Bay. Pero la cuestión es, si es capitán de húsares, ¿dónde lo buscamos? Nobiliario de Extremadura, de Adolfo Barredo Valenzuela, editado en el año 96. Está en la página 75, lo encontró el robot.
Capitán de húsares en 1709, alcalde de la Villa Gata en 1719, teniente coronel de los Reales Ejércitos. Se le menciona también un hijo, Bernardo de Capua, nacido en 1708, y un nieto, Bernardo de Pedro Capua y Mantilla, nacido en el 36, teniente de milicias. Ya tenemos toda su familia y descendencia. Ahora viene el siguiente. Como hemos encontrado qué rango tenía y desde qué año, ya lo sabíamos, que en el 11 era capitán, pero la cuestión es que lo es desde el 9. Ahora lo que hay que encontrar es el nombramiento. Sí, sabemos que es capitán y sabemos la zona, sabemos la región, sabemos toda esta historia y lo hemos encontrado en el diccionario nobiliario de Extremadura. Bueno, como pueden ver, el sistema lo que va haciendo es incorporar más y más y más datos. Está con un ligero resumen. Lo que tengo es brutal. Es decir, pero tenemos un montón de información de él. Pues vamos a seguir buscando. Nadie se escapa de los pleitos y los juicios. En 1721, como alcalde de Gata, que hemos visto antes que lo era, tiene un pleito contra la Iglesia porque se convirtió en un perseguidor de gitanos brutal. Lo hizo, de hecho aparece con la brutal palabra cazador de gitanos. Se convierte en el mejor cazador de gitanos de Extremadura porque decide aplicar a rajatabla la pragmática de 1717 que obligaba a su asentamiento forzoso. Esto era algo parecido a lo que hoy llaman ciudades de 15 minutos, pero era obligatorio. Se obliga por la pragmática que los gitanos no se pudieran desplazar y tuvieran que acogerse a las villas más próximas para tener que elaborar la tierra o quedarse allí sin poder desplazarse. Bueno, no les voy a contar lo que estoy investigando por la fase de cazador de gitanos porque da para una novela de terror. En 1730 tiene un pleito contra Matías Cuesta, un vecino de Huelga de Arriba, en Burgos, contra Pasto. ¿Y cómo saben esto? Pues porque he dicho hace unas diapositivas que él y su mujer se encargaron de mejorar el mayorazgo recibido y con ese mayorazgo sacamos toda la tira de pleitos que van gestionando. Bueno, hemos encontrado 8 o 9, hay muchos más que estos. Pero lo más importante es que en 1731 él pide al Ayuntamiento de Alcántara la apertura de un juicio contradictorio para probar que su padre, Ventura Escapua, era noble. Eso en el siglo XVIII era importantísimo, porque generaba en una sociedad estamental un cambio de categoría muy importante. Con lo cual, este expediente nobiliario, eso es muy fácil de seguir en España, está chupado. Con lo cual ya encontramos que en 1733 la Chancillería, hay una resolución de la Chancillería de Granada, de 5 de mayo, que le reconoce, hay un reconocimiento formal de rey Felipe V, a él y a sus descendientes como nobles del reino. En 1636 tiene otro pleito más sobre pastos, en este caso unas dehesas en Burgos, y bueno, igual que este hemos encontrado otros 5 o 6 juicios más y hemos seguido todo su desempeño. Pero nos seguía faltando el elemento que nosotros necesitábamos. Es capitán de húsares, pero ¿quién le nombra y dónde? ¿Dónde está el nombramiento? Porque si no, luego vienen los que va a decir, te lo has inventado, lo mismo es otro capitán, no tiene nada que ver. Repito, aquí se apunta todo. Ah, por cierto, esto es muy importante. En 1725, por una real cédula, recibió una concesión minera. Esto es muy interesante porque la mina en Bustarviejo la recibe con un empresario catalán que se llamaba Areni, que es el que ponía el conocimiento técnico industrial porque Ventura de Capua puso el dinero. En aquel entonces, él no estaba todavía reconocido como noble del reino, pero tenía una holgadísima posibilidad económica, fruto de sus éxitos con sus abogados en sus pleitos, y tenía dinero, y con ello se permitió, era una mina de plata, que por cierto funcionó relativamente bien. Hay una cosa que estoy buscando, aquí, que era lo que finalmente el rebote encontró. Emilio de Cárdenas Piera publicó un libro, así de gordo, que está publicado por el Ministerio de Defensa, que se llama Índice onomástico de la colección de libros de registro del Archivo General Militar de Madrid. Pues bien, el rebote encontró que en la página 116 hay un nombramiento de capitán de húsares en 1709 de un tal Bernardo Ventura de Capua, libro 77, folio 225V. Ya está, nombramiento. Esa noche fue gloriosa porque colocamos al robot y dijimos, rastréanos todos los nombramientos de húsares, caballos húsares o húsaros de todo el libro y asóciamelos con el regimiento de Capua. Tenemos a todos. Juan Antonio Victoria Querós, teniente en 1711. Ahí sale el libro, la página y el folio. Por cierto, este señor era en 1714, fue nombrado capitán de los archeros del Preboste, también en el ejército que operaba en Extremadura, con lo cual tenemos incluso los nombramientos sucesivos de cada uno de ellos. O, por ejemplo, el tercero es muy interesante porque le descubrimos cuando le nombran para la tenencia de la compañía de guarnición en Moraleja, también aquí en Badajoz, que cuando le nombran citan su cargo de cese, era sargento de los húsares de Capua en 1711. Tenemos a Joaquín Rodríguez, a José Rodríguez, subteniente, a José Barbier, nombrado también como teniente, y a Juan Simón como cabo de escuadra, porque está en la declaración de Juan Jiménez del Pinar.
Sabemos que la compañía estaba formada por un capitán, un teniente, un alférez, que era el cornete, un sargento, un tropete, un forril y 42 soldados. Tenemos ya la mitad. Y podremos sacarlos a todos. Solamente tenemos que acceder a los datos probablemente de los registros de la Iglesia. ¿Y por qué de la Iglesia? Porque sabemos, continúo, en otro texto de Juan Martínez de Quesada, que está en el Archivo Histórico de Cáceres, que trabaja sobre el relato del escribano que han visto. Pedro Vargas es el escribano de Juan Jiménez del Pinar y es el que da testimonio de los interrogatorios que ha hecho Juan Jiménez del Pinar en la investigación para la Corona por la exención de impuestos. Bueno, pues aquí es de donde sale la confusión que tiene Clonar con el Regimiento de la Muerte. A ver, el Regimiento de la Muerte, la persona que he citado, José Luis Sánchez Martín, descubre que no es un regimiento de húsares, sino un regimiento de línea. ¿Y por qué lo sabe? Porque él, cuando hace el análisis de estudio del regimiento de Caltojar, porque lo nombra el marqués de Caltojar, ya había un problema. Por herencia de lo que ocurría con los tercios y con los trozos de caballería del siglo XVI-XVII, los nombres que se asignaban eran los del mando de la unidad. Con lo cual, no había como ahora un regimiento de Asturias con diversos coroneles, sino que tú seguías al nombre que tenía el maestre o el coronel del regimiento. De manera que en los datos y en los textos aparecen por el nombre las compañías de sus capitanes o los regimientos de sus coroneles. Con lo cual, el Regimiento de la Muerte es como se da de sobrenombre al regimiento del marqués de Caltojar, que va cambiando de nombre según van muriendo o eliminándose sus coroneles. Este regimiento de Caballero de la Muerte descubre Sánchez Martín que en los recibos de los sastres aparece el equipamiento que llevan, y es clásico de un equipo de caballería de línea. Luego no era un regimiento de húsares, y por eso yo ya sabía, antes de empezar la investigación, que los húsares de la muerte nunca habían existido. Pero claro, ¿dónde está la confusión? ¿Por qué se lo va a inventar Clonar? Algo tan absurdo. No tiene ninguna lógica que se lo invente. Pues aquí está por qué no se lo inventa. Esto es un parte de operaciones del Ejército de Extremadura en el año 1711. Es un trocito. Dice: si es verdad que el excelentísimo señor Marqués de Bay mandó también destacar de su campo el Regimiento de Caballería de la Muerte en seguimiento del de Santiago. Y cuenta una serie de historias, pero dice al final: 6 compañías, las 3 del Regimiento de la Estrella, verán que Santiago Estrella le he marcado en colores. Bueno, lo he hecho así a propósito. ¿Saben por qué? Porque es el mismo regimiento. El Regimiento de la Estrella es el Santiago Nuevo, es el mismo. Esto determina la complejidad de trabajar con documentos del siglo XVII. ¿Y por qué lo sabes? Porque mi robot no falla. La he encontrado 50.000 veces al Regimiento Santiago Nuevo con el apodo Regimiento de la Estrella. Si se fijan, aparece otras 3 compañías: húsares, guías y partidarios. Los húsares de Ventura de Capua combatían junto al Regimiento de la Muerte. De ahí la confusión. Exactamente igual que en el texto se confunden Santiago y Estrella, que son la misma unidad, ocurre con el Regimiento de la Muerte. Operan juntos, una y otra vez. Lo que tienen son funciones diferentes y reclutamiento distinto. Entonces, aquí nos interesaba saber por qué cita otras 2 unidades, guías y partidarios. ¿Y eso qué son? Porque si se acuerdan, que no se acordarán, en la declaración de Juan Jiménez del Pinar, un natural de la Zarza que declara entre los dos, entre el capitán y el cabo, es de la compañía de guías. Es decir, luego estaban juntas y efectivamente operan juntas. Es decir, ¿en qué se distinguen? En nada. Antes de llegar aquí, luego voy a volver a lo de guías partidarios y húsares. El otro elemento de confusión con el Regimiento de la Muerte viene de la indumentaria. Descubrimos que hay una de las notas que dice que el regimiento, la compañía de húsares, vestía, la compañía de Capua, a la manera de los húsares, de paño del color de Isabela, con vueltas de color ébano. Aquí nos hemos pasado una tortura con el tema de los colores que ni el rebote encontraba, pero lo encontró. Ratas, cenizas y perlas, el vocabulario del color en el siglo XVIII, de una señora llamada Carmen Abad Zardoya, que ha hecho un trabajo que la palabra más cercana es alucinante. Los colores no se llamaban como ahora. Por ejemplo, en el siglo XVIII principios, el color morado, el color carmesí, se llamaba morado. Por eso ese guión que tienen al fondo es de color carmesí. Pues bueno, pues si lo hubieran visto en el siglo XVIII, diría morado, no carmesí. Ahora el morado es un color distinto. ¿Y qué es el color de Isabela? Pues el color de Isabela es un amarillo pálido con matices agrisados que rompe los inventarios de la época filipina para decaer a partir de 1746. Bueno, esta señora pone 3,5 folios
describiendo toda la evolución del color Isabela. Vestían del color de Isabela, el de la señora que está al fondo, con vueltas negras. ¿Hace falta que retroceda al uniforme que hemos visto al principio? Son los húsares de la muerte. Han confundido el color real de la compañía de Ventura de Capua con el de un regimiento que existió, que era de línea, y los confunden no solamente en el nombre, sino también en los colores del uniforme que empleaban. Lo que no lo empleaban, obviamente, era como el de un regimiento de línea, porque el texto dice a la manera de los húsares, o sea, así. Esta es una reconstrucción de lo que llevaban. Clonar y Villegas hablan de pieles de lobo, no se usaban todavía, porque las pellizas no empiezan a utilizarse en el formato más conocido hasta mediados del siglo. Tampoco se empleaban los mirlitones, aparecen a partir de la década de 1730. Tampoco se utilizaban los portapliegos. De hecho, los portapliegos, los usos españoles, es falso, no los usaron ni siquiera en 1795, cuando son reconstruidos durante la Guerra del Rosellón. Nada, hasta muy bien entrado el siglo XIX no hay pruebas reales del uso de portapliegos. Y finalmente, los sables curvos, al estilo húngaro-croata, eran bastante conocidos en España, no eran algo anómalo, porque las unidades de croatas habían servido con los ejércitos españoles desde principios del siglo XVII de forma regular. Resumiendo, ahí tiene la reconstrucción de uno de los jinetes de la compañía de Bernardo Ventura de Capua en el año 1711. La confusión con el regimiento de la muerte vino por la indumentaria y por los colores, y porque operaban juntos en la misma zona de Extremadura. Ahora bien, tenemos esto, pero nos falta saber por qué aparecen las palabras partidarios y guías. Pues fue por las reclutas. Se reclutaron 3 compañías separadas. Una de partidarios que se formó con presos y gentes que cumplían condena, a los que se les ofrecía el no cumplir la condena o aminorar las penas a cambio de servir en una compañía de caballería, que se llamó de partidarios porque luego he descubierto que habitualmente a las compañías de presos o condenados se las daba esta denominación, y fue bastante habitual en todo el siglo XVIII. La de guías se nombró o se formó con naturales de la tierra, gente de aquí, gente que conocía bien pues, la frontera con Portugal, los pastos, los pueblos, los caminos, los bosques. Y la de húsares, y esto es sorprendente, con jinetes, todos acostumbrados a monta rápida, procedentes del campo charro y extremeño, que fueran conductores de ganado vaqueros. Y esto es algo genial, porque coincide la recluta con la que luego hizo el charro un siglo después en las guerrillas suyas, Julián Sánchez, uno de los grandes guerrilleros de la Guerra de Independencia. Hace la misma recluta en la misma zona y con el mismo tipo de gente. Estas 3 compañías operaron conjuntamente, siempre a las órdenes directas del Marqués de Bay, unidas a las compañías de dragones y caballería de línea, con, fíjense qué misiones: protección de convoyes, ocupación de puntos aislados, señalización de áreas de forraje, exploración del terreno, reconocimiento y localización de infiltraciones enemigas. En blanco y en botella, húsares. Es lo que hizo el instituto luego toda su vida. Una vez construido esto, claro, el robot había seguido trabajando, y me paro aquí. En 1715, ahora ya sabemos que la primera compañía de húsares del ejército español es la que deriva de la autorización dada a Josep Carrete en 1705, que operó todo el tiempo de guerra en Extremadura, que no vino de Italia, que no vino de Flandes, que estuvo siempre formada por españoles y que su capitán era extremeño natural de Alcántara, a pesar de su apellido italiano, por ser simplemente hijo de un militar italiano que había llegado aquí a la guerra con Portugal. Para sorpresa nuestra, todos los oficiales de los que conocemos nombres, que es la compañía entera, eran españoles, y por lo que sabemos de la tropa, a partir del cabo Juan Simón, también. Eso significa que todo lo que existe escrito sobre los húsares de Ventura de Capua es falso. ¿Está erróneo o está equivocado? Pero entonces sospechábamos, y con esto acabo investigación sobre los húsares de Capua, hemos continuado, tengo para hacer ya un pequeño libro, pero realmente descubrimos algo más. Bueno, por cierto, aquí quiero hacer un pequeño comentario. Esto es una reflexión para todos ustedes. Si hemos encontrado esto en apenas días, buscando datos de alguien que no existe, que no tiene registro, del que no se sabía nada, imagínense lo que saben de nosotros. Y ya con esto se pueden hacer una idea. O sea, lo saben absolutamente todo. Todo, todo, todo. Bueno, ¿hubo más húsares? Sí, hubo, al menos que sepamos, 2 compañías en el ejército austracista y 2 más que tenemos ya localizadas, no una, 2, entre los borbónicos. Para ya concluir,
La compañía de húsares en realidad no se llamaba Juan Grec, se llamaba Jan de Grec y era valón. En la Caballipedia y en los datos que continuaron la investigación de Sánchez Martín se dice que eran italianos, no lo eran en absoluto, porque, claro, una vez que un robot rastrea para una cosa, rastrea para la otra. No les voy a engañar, pero tengo toda la plana de oficialidad de los húsares de Juan Grec. Y hay 2 irlandeses, un húngaro o croata y 6 valones o flamencos. Era una compañía formada en Flandes. Eran flamencos. No voy a extenderme en lo que sabemos de ellos, que es mucho. Pero, al buscar los nombramientos, nos encontramos también con que hubo otra compañía levantada por un capitán Vicente Sanz en 1707, del que ya tengo la mitad de sus oficiales. Seguimos investigando, esto no ha acabado. Creemos que en un plazo razonable, de aproximadamente 4 o 5 meses, tendremos las plantillas completas y si somos capaces de acceder a los registros eclesiásticos, dado que ahora sabemos, en el caso español, que toda la recluta de guías partidarios y húsares de las 3 compañías se hizo en la tierra, sabemos perfectamente que lo podemos encontrar. Por cierto, sabemos también, hemos localizado otras 6 o 7 compañías que van apareciendo los nombres de los capitanes, que sabemos que en total, un total de 16, todas menos los de Capua, todas menos los húsares de Capua, se integraron al final de la guerra en un regimiento que se llamó Regimiento de Cuantiosos de Extremadura. Ese regimiento de Cuantiosos de Extremadura, tenemos el nombre de su coronel, el marqués de Lorenzana, integró en una unidad todas las compañías sueltas, como guías y partidarios, que habían sido creadas durante la guerra. Una vez que el regimiento fue equipado como unidad de caballería de línea, al acabar la guerra fue disuelto. Tengo el convencimiento casi seguro de que, aunque la compañía de húsares de Capua fue licenciada, sus soldados no lo fueron como tal. Siguieron sirviéndole a él, de alguna manera, durante por lo menos 10 años más. Porque, en todas sus acciones contra los gitanos, él aparece siempre rodeado de cuadrillos armados, a la manera de los húsares. Es decir, puede que disolvieran la unidad, pero él lo siguió pagando como alcalde de Gata, o puede que a su propia costa, para mantenerlos en armas durante por lo menos 8 o 9 años más. Esto es un detalle interesante para la posible herencia de lo que fue el primer regimiento de húsares, formalmente creado en 1742, poco antes del comienzo de la Guerra de Sucesión de Austria. Y finalmente, hubo dos compañías en el ejército austracista. Son muy conocidas. Estas son muy conocidas porque el gobierno catalán y sus aledaños meten mucha pasta en esto. Y la verdad es que los que han realizado investigaciones de las compañías que se crearon en el bando austracista han tenido todo tipo de facilidades para investigación y han llegado a resultados muy notables. De hecho, incluso tienen un grupo de recreación histórico, eso sí que es nivel. No estaban formadas ninguna por españoles, fueron formadas por húngaros o croatas. Ambas eran desertores originariamente del ejército austriaco. Bueno, desertores o gente que no se quiso embarcar hacia Italia cuando el ejército del archiduque Carlos se va, y se quedan y se forman en el año 1713 como dos compañías de hungareses, que es la palabra que se usa en los textos, al servicio de las tropas del ejército de Cataluña del archiduque Carlos. Están en la batalla de Talamanca, la última victoria del bando austracista de la guerra, y están en el sitio de Barcelona, a pesar de ser compañías de caballería. Conocemos a los nombres de sus capitanes, Subotai y Ludovai, Subros y Ludovai, e incluso sabemos el número de jinetes que las formaban, entre 33 y 37, y hasta conocemos el uniforme, o sea, conocemos todo de ellas, incluso los estandartes que tenían, uno rojo y uno azul, para distinguirse. Como no era el objeto del trabajo de hoy, lo que he querido es mostrarles lo que se podía más o menos hacer, o se puede hacer. Esto es una investigación de cara al futuro. Esto lo que estamos intentando es abrir un camino de lo que sabemos que va a ser la investigación de los años próximos, que es la utilización intensiva de motores de inteligencia artificial combinado con rastreadores en web profunda que nos permiten acceder de manera troncal o vertical, no horizontal, a datos inesperados. Como han visto, todo esto ha partido simplemente de un procedimiento de impuestos. Pero igual que ha partido de un procedimiento de impuestos, puede aparecer de cualquier otra forma, de un matrimonio, de una herencia o de un pleito por tierras. De una manera u otra lo hubiéramos encontrado, porque una vez que localizas una pista, luego el sistema es capaz de buscar todos los aledaños y todas las raíces o ramas que esa búsqueda pueda generar. Lo hemos hecho sobre algo realmente extraño, pero nos hemos dado cuenta que cuando tampoco hay un tema de tiempo y que hay que programar el robot autómata es complejo, porque tienes que programar cómo quieres que los resultados que va recibiendo la inteligencia artificial sean tratados. El sistema los convierte los tiene que asociar a palabras nuevas de búsqueda que hay que revisar por un humano. O sea, luego el robot lo hace de manera automática, pero tú tienes que generar los elementos que quieres que te rastree. Eso lleva un tiempo en cada una de las programaciones que hace, pero
sinceramente, estamos bastante contentos porque el resultado es espectacular. Es espectacular porque demuestra que puede sacar en horas algo que llevaba oculto durante 300 años sin ningún dato. Es decir, prácticamente partiendo de cero y de elementos no indexados. En el momento que esto se vaya ampliando, porque tanto el Ejército como la Biblioteca Nacional, como los archivos generales, van incorporando cada vez más documentos indexados, van generando PDFs con capacidad de búsqueda, que puedas acceder a los textos. Todo eso eleva de manera exponencial la capacidad de búsqueda de los motores de rastreo de inteligencia artificial. Con lo cual, esperamos, en poco tiempo, por ejemplo, fue interesante cómo intentamos asociar la búsqueda de colores por los robots al nombre Isabela, y no lo encontraban. No lo encontraban. Pero en cambio sí encontraron un libro que citaba la palabra Isabela con Y y doble L como un color. Entonces, claro, una vez que tú tienes ya eso, ya tienes todo. Porque ya de ahí vas tirando. Entonces, cada uno de los elementos, cada pequeña huella que localizamos, permite multiplicar por 100, 200, 300 la búsqueda siguiente. Con lo cual, por eso he puesto el ejemplo del mayorazgo. Una vez que determinas un mayorazgo que está registrado, ya te traza todos los pleitos que te va encontrando en todos los archivos y registros vinculados a esa anotación. Eso quiere decir que por cada anotación física que nosotros encontremos que esté indexada, podemos multiplicar de una manera brutal la capacidad o el abanico de búsqueda o la amplitud del rastreo. Y bueno, ahora estamos haciendo varias pruebas con otras cosas. Por ejemplo, se nos ocurrió estamos buscando ahora fuera de España, porque todo el mundo dice que no hubo ninguna unidad de húsares hasta la resucesión de Austria. Falso. Hubo una en Chile. Hemos encontrado una en Chile. En la frontera del Arauco hubo unos húsares de la milicia bajo el nombre húsares de Borbón. Si vean lo que hemos sido capaces de encontrar, los chilenos no se lo creen todavía. Se lo estamos dando a ellos para que vayan disfrutando de lo que les vamos encontrando ellos mismos. Porque es increíble lo que las máquinas pueden hacer cuando empiezan a rastrear. Porque lo acaban encontrando por cosas absurdas. Un pago de un recibo, una queja de un viaje, es decir, las cosas más inimaginables que se puedan pensar. Así que bueno, esta era la pequeña exposición que les queríamos hacer de cómo se puede hacer algo raro y nuevo en el mundo de la investigación en historia, y si tienen alguna pregunta o quieren alguna curiosidad, pues queda a su disposición. ¿Sí? Me había comido las ostracistas, están. Don Carlos, una pregunta. ¿Qué diferencia entre un húsar y un dragón? ¿Y un dragón? Sí. Bueno, originariamente los dragones, cuando nacen como infantería montada. Es infantería que puede en un momento dado ser transportada a caballo para ganar velocidad, con lo cual a los húsares se los usaba normalmente para, tanto en España como en Francia, que es donde empiezan, perdón, a los dragones se los empieza a utilizar tanto en España como en Francia como unidades de alarma o de último recurso. Es decir, hay un momento dado que tú tienes que proteger, por ejemplo, un puente, una casamata que queda aislada, entonces el usar caballos te permite desplazarte y el poder combatir a pie te permite defenderlo como si fueras infantería. De hecho, a los dragones se les equipaba con caballos normalmente de mala calidad, daba igual, y, sin embargo, por norma utilizaban como arma no carabinas de caballería, sino fusiles parecidos a los de la infantería. De hecho, cuando se incorporan en España a la caballería, como un instituto más, los dragones durante muchísimo tiempo siguieron teniendo fusiles especiales de dragones, propios de su instituto, a diferencia de las carabinas que utilizaba la caballería de línea o de las tercerolas que utilizaban los cazadores y los húsares. Hay un momento que se me ha olvidado, que cuando he mencionado a las unidades polacas, que los llamaban niños perdidos. Bueno, es exactamente el nombre que se da en Francia a los dragones, les enfants perdus, porque se daba por hecho que cuando se quedaban aislados iban a morir. Entonces, durante mucho tiempo el interés de los dragones fue ser considerados caballería, y la caballería no los quería porque los consideraba poco más o menos que una especie de gente ahí que iba a pie y que se montaban en el primer peco que encontraban y con eso tenían de sobra. Sin embargo, es curiosamente en España, a partir del siglo XVIII, combaten tan brillantemente en las campañas de Italia, donde actúan prácticamente como caballería de línea, que se acaban integrando como un instituto más pues ya a mediados del siglo XVIII. Pero durante finales del XVII y principios del XVIII no formaban estrictamente parte de la caballería. Los húsares, en cambio, los hubiera o no, sí eran parte de la caballería. Por lo que está usted diciendo, entonces, el papel de los historiadores va a cambiar por completo porque
ya se van a incorporar técnicos informáticos, documentalistas, expertos en información, y el papel de los historiadores va a ser más el interpretar lo que otros encuentran. Sí y no, es decir, en realidad ya lo usan. Es decir, los historiadores utilizan elementos auxiliares de hace ya muchísimos años. Actualmente, prácticamente en todos los campos de investigación, lo que se está haciendo es una integración de conocimientos. Y eso la informática lo ha permitido de una manera general. Es decir, una de las maravillas de la historia actual es que en el campo de la historia actualmente intervienen botánicos, arquitectos, astrónomos, cualquier cosa. Es decir, y cada uno da una visión diferente de los mismos hechos, lo que te permite el aumentar de una manera gigantesca el conocimiento del pasado. De hecho, uno de los grandes conflictos que existe actualmente, especialmente en épocas antiguas, es que a veces no coinciden los restos arqueológicos, los que encuentran los arqueólogos, con los restos documentales, lo que encuentran los historiadores, con los que a lo mejor te encuentra un botánico, o te encuentra, no sé. Hace poco leí un libro alucinante sobre las momias de Urumqi, las momias encontradas en el desierto de la cuenca del Tarim, en China, hace 4.000 años, y al final la resolución del enigma lo hizo una especialista en telares, en telas, basándose en los restos momificados encontrados en las tumbas, llegando hacia una especie de ingeniería inversa de cómo se habían tejido esos textos, esas telas, y llevándole al origen del rastreo de cómo se fue difundiendo por el mundo ese tipo de forma de tejido. Bueno, pues exactamente igual se podía hacer, por ejemplo, con el fundido de metales o con cualquier otra cosa. Actualmente, la informática es una herramienta vital, pero por supuesto los que dirigen las operaciones técnicas siguen siendo los que saben lo que quieren buscar, que pueden ser historiadores o no. Porque, por ejemplo, la especialista que he encontrado para el tema de colores no es una historiadora como tal, es alguien que se ha especializado en temas que se basan más bien en el conocimiento lingüístico de cómo se denominaban las cosas en determinado tiempo. Es decir, todo vale ahora mismo en la investigación y por eso cada día a mí me parece que se conoce más y de manera, para mi gusto, más interesante. Perplejo, ¿no? Si usted en su comienzo ha explicado que solamente se puede sacar de Internet lo que está en Internet y de una pequeña caspa del pelo ha sacado todo esto, mi pregunta es, cuando esté todo digitalizado e indexado, ¿hasta dónde se puede llegar? Y segundo, muchos de los documentos que se digitalizan están en imagen. Exacto. Entonces, ¿la inteligencia artificial también está traduciendo las imágenes de texto? Está incluso reconociendo los... Hay ahora programas, vamos a ver, lo que pasa es que se hace de forma separada. A ver, cuando yo era secretario general del Boletín Oficial del Estado, y hablo de hace 30 años, ya se trabajaba muchísimo en reconocimientos ópticos de letra manual. De hecho, en muchísimos documentos, por ejemplo, históricos americanos, escritos a mano, son interpretados por los OCR de manera automática como texto en inglés. Texto editable y, por lo tanto, indexable. Eso en España ya lo hay de manera general. Un JPG del siglo XVIII se empieza a poder convertir ya en texto legible, o sea, el texto que el ordenador pueda cortar y marcar perfectamente. El avance es tan rápido que cada vez se hace con mayor velocidad. Por ejemplo, yo esto no lo he podido hacer porque lleva muchísimo tiempo y es muy costoso, pero hay gente que ya lo hace. Tú puedes coger un texto del siglo XVII y directamente, si eres capaz de reconocer el tipo de formato de letra que tiene, el ordenador, bueno, supongo que alguien lo sabe, que la inteligencia artificial ha conseguido detectar parte del texto de los restos carbonizados de un manuscrito de Pompeya. Bueno, pues, si es capaz de hacer eso, imagínense lo que es capaz de hacer con un texto del siglo XVII, todo. Es decir, el ejemplo nuestro es perfecto, es decir, ha sido capaz de localizar decenas y decenas de documentos que no están en la web. O sea, que aparece a lo mejor, están imágenes o una imagen, una referencia, pero una vez que tienes la referencia, es más fácil llegar al... A ver, el problema no es que no esté, es que no está al alcance de los buscadores normales. O sea, los buscadores normales no te buscan estas cosas. O sea, no te encuentran 4 millones de documentos, pero ¿qué sabes qué es el documento 3.996.000? Es decir, no lo sabes, no tienes posibilidad de llegar a ello. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es acelerar el proceso de búsqueda. Hacer que cada elemento que fuera localizando sirviera de punto de arranque para rastrear 1000 documentos más. Por ejemplo, yo lo acabo de decir, yo ahora quiero buscar los documentos de la Iglesia. Es decir, porque en las partidas bautismales vamos a encontrar a la gente. Y decir, ¿cómo lo sabes? Porque tenemos los márgenes de fechas. Son bastante fáciles. Y tenemos algún nombre. Igual que localizamos los pleitos que ha llevado, por ejemplo, vamos a por ejemplo, yo tengo 8 pleitos localizados de Bernardo Ventura y Capo y su mujer contra determinadas personas, en 4 o 5 provincias.
no solo tengo el pleito, tengo el contrario. A través del contrario puedo encontrar las fechas, las personas, sus parientes, sus tierras, y puedes incluso ir reconstruyendo las propiedades que tenías sin tener ningún registro. Es decir, lo puedes ir haciendo. Es decir, lo que permite la inteligencia artificial vinculada a los motores como el nuestro, que es un robot programado, es amplificar la capacidad de búsqueda de una manera monumental y hacerlo muy rápido. Pero todavía seguimos dependiendo de los documentos físicos o de documentos indexados, digitalizados si sabemos dónde están, que eso tampoco es fácil, porque se está haciendo un esfuerzo enorme para ir cada vez, en España, por ejemplo, para que cada vez estén más accesibles. Pero es que son millones y millones de documentos, es muy complicado. Pero aún así, creo que sigo diciendo que esto es un ejemplo perfecto de lo que es capaz de hacer el sistema actualmente. ¿Alguna pregunta más o del chat? Bueno, pues alguna cosa más que quiere cerrar, don Carlos. Pues muchísimas gracias a todos. Que espero que sigan nuestros trabajos en el futuro, porque vamos a intentar ir publicándolo todo. Esto se va a publicar de manera normal, en un texto tipo académico, con sus notas, referencias, explicaciones, y en un anexo, que eso lo colocaré yo en la web, vamos a explicar cómo programamos el robot Automator y cómo se encadenó en la búsqueda de inteligencia artificial de los motores de los 15 principales buscadores que usamos. Muchas gracias.